En medio de tantas crisis que está hoy viviendo esta humanidad, tantas pruebas, señales proféticas que se están cumpliendo, es necesario que como iglesia hagamos un alto en el camino, hagamos un alto en el camino y reflexionemos en muchas áreas de nuestras vidas. ¿Cómo está mi espiritualidad delante de Dios? ¿Cómo está mi consagración? ¿Cómo está mi fe delante del Señor? ¿Cómo está mi nivel de servicio delante del Señor? Hablaba con un grupo de personas y yo les decía, sí, es complicado. Uno tal vez nunca nos imaginábamos que nos fuera a tocar a nosotros, pero estamos en esta generación, nos tocó a nosotros. Y ayer hablaba con una de las líderes y yo les decía, de acuerdo a la palabra de Dios, estamos atravesando las fases antes de la venida del Señor Jesucristo. La Biblia dice que una de las fases primarias es lo que está sucediendo, terremotos en diferentes lugares del mundo. Y en este 2026 han habido terremotos, más de 10 en la escala de 7.5, ¿ya? Ya están afectando todo. Hay alerta de terremoto. Ahorita se prendieron las alarmas en Perú, en Ecuador, ellos allá, y en Chile están en alerta roja. Y todo esto, dice la Biblia, ya está escrito. Y son fases. Y yo le decía ayer a una de la líder, yo le decía, ya está esa fase, pero viene la segunda fase, que son enfermedades, pestes. Ya se habla de una nueva, ¿cómo se dice? Pandemia, que el mundo se está preparando y ya los científicos dicen que esto va a ser devastador y uno dice, Dios mío. Los incrédulos dicen, no, que estos son las grandes cortes que se están preparando para hacer una devastación mundial, para quedarse solo ellos en el poder, que es la conspiración que llaman. Pero eso ya estaba escrito en la Biblia siglos atrás. ¿Qué conspiración y qué conspiración? Eso ya está en la Biblia. Dice luego vienen las otras fases. Yo les decía, aquí lo único que nos toca a nosotros como hijos de Dios es creer, creer, creer que el Señor está teniendo control de cada situación. Y no solamente de que no se nos van a caer la casa, porque el lunes con semejante remesón estaba yo ahí con mi familia orando y clamando y yo apenas miraba que esas paredes se movían de lado a lado y luego de atrás hacia adelante y yo decía, no, Dios mío. Y yo estoy orando mucho porque yo sufro de un mal y ese mal se llama claustrofobia. Oiga, y el solo hecho de saber de que una pared se me va a caer encima y yo voy a quedar ahí y la pared ahí y esperar a que vengan y no, yo creo que yo me moriría primero de la ansiedad, no de la pared, sino de estar, ¡ay! Y entonces en ese momento cuando yo vi ese remesón y yo me puse a mirar, yo decía, oye, ¿en qué momento se cae el techo? Y yo decía, y esas alarmas sonando, ¿cierto? Cuando llega Josué y me dice, ¡pan, corremos! Y yo, ¡corramos! Pero yo aquí no me quedo. Prefiero, no sé, brincar, no sé. Se activó el modo supervivencia. Fui el último que salía de la casa. Ahí sí corrieron todos. No, Usain Bolt quedó en pañales ahí en la casa. Pero luego yo pensaba, y ya luego yo abajo yo decía, bueno, ¿y qué si uno hubiese muerto en ese momento? ¿Cierto? ¿Y qué?
¿Y qué? Es que el hecho no es que se caiga la casa, es cómo está mi corazón con Dios. Eso es lo que importa. Que se caiga, bueno, ya qué vamos a hacer. Quedamos ahí, pero en ese momento, Señor, Josué se asusta y dice, ya después de que pasa todo, dice, no, yo vi que la pastora, Amy, pues, ya dijo, Señor, yo te entrego mi alma, te entrego mi espíritu. Cuando yo la escuché orar así, yo dije, no, la cosa es seria. Sí, sí, porque uno lo que piensa es eso. Uno no dice, ay, Señor, mis joyas. ¿Sí o no? ¿Cuántos salieron corriendo a la calle? Sea sincero, ¿cierto? ¿Y usted qué se llevó ahí? Ah, nada. Todos, todos, hermano. Yo sí, yo ni sé cómo, ya, yo ni sé, yo tenía el yo no, no, yo salí sin celular. La pastora cogió a Donna, la cogió y salió corriendo con Donna. En vez de cogerme a mí, ¿no? Cogió a Donna. Salió con Donna gorra y para abajo y todo el mundo corriendo. Y ya luego uno parado allá afuera, eso parece un desfile, ¿no? Gente por acá y gente por ahí, todo el mundo en pijama, chancletas, en boxes. Yo salí con la camiseta al revés, ni cuenta me había dado cuenta. En serio. Pero ahí es donde uno dice, lo material realmente no está ni acá ni acá, ¿cierto? Nadie dijo, ay, ya, baja el televisor, coge ellos, salgamos con la lavadora. No, nadie, corra. Ahí donde uno se da cuenta que uno sí vale, que usted es valioso. Lo que pasa es que el diablo, el mundo, el sistema nos tiene tan enredados que nos ha volteado las prioridades. Pero cuando viene este tipo de situaciones donde uno se da cuenta, ¿cierto? ¿Qué es lo más valioso? Lo que usted tenía ahí en el andén, si es que alcanzó a salir, ¿cierto? Otros se quedaron adentro, no sabían para dónde y se abrazaron orando. Ahí, usted no abrazó a la nevera, usted abrazó a su familia. Ahí, y Señor, si aquí fue, nos vamos todos. Algunos pensaron así. Nosotros lo pensamos cuando, es que eso duró como 4 minutos. Yo creo que era el minuto 2. Estamos ahí, abrazados. Y yo entre mí decía, si nos vamos todos. Sí, es en serio. Cuando yo vi que esa vaina no paraba y eso traqueaba más, yo no, corran, ya no. Pero sabe, mi amado, todas estas reflexiones nos llevan a pensar y hacernos una pregunta. Y ese es el título que yo le he puesto a esta enseñanza, viviendo por fe. ¿Será que nosotros sí estamos viviendo por fe? Viviendo por fe. Señor, yo sí estaré viviendo por fe. Porque es que Dios no nos va a dar fe si no tenemos una respuesta por esperar, una meta o un objetivo por los cuales luchar. O sea, es que la fe no se te va a activar, no se va a desarrollar si no hay algo por qué batallar, por qué luchar, por qué esforzarse. Hay gente que dice, no, es que yo no tengo fe. No, todos tenemos fe. Todos tenemos fe, créanme. Lo que pasa es que esa fe no se va a desarrollar si usted no tiene una meta, un objetivo, si usted no tiene una visión establecida. Es por eso que decimos que la fe es la capacidad que me da Dios para creer creer que lo imposible se haga posible y creer algo hasta que se haga manifiesto. Eso es fe. Es una capacidad, esa capacidad que me da Dios de convertir lo imposible en posible.
en seguir orando, creyendo hasta que las cosas se hagan manifiestas. Esa es la diferencia entre un hombre de fe y un hombre que no quiere creer. Esa es la diferencia. Hay una historia en la Biblia muy tremenda y quiero que me acompañes al primer libro de Reyes, capítulo 17, del 1 al 5. Primer libro de Reyes 17. Y como te decía, hay personas que dicen, no, es que yo no tengo fe. No, tú la tienes. Lo que pasa es que no te has definido muy bien tus metas, tus objetivos, tus proyecciones, lo que quieres lograr. Entonces, cuando tú le dices a Dios, Dios, esta es mi meta, este es mi objetivo, aquí es donde quiero llegar, empieza el mundo espiritual a movilizarse, los recursos del cielo a destinarse. Y yo comparo esto con lo que está pasando ahorita. Estos son recursos y y no solamente somos nosotros, en toda Colombia la gente se movilizó. Estoy hablando nomás de Colombia porque yo sé hoy, yo sé que usted mira noticias, gente de otros países movilizaron todo, pero hubo una necesidad, sí. Si no hubiera necesidad, esto no hubiera salido. Es lo que quiero que me comprendas. Si usted está quietico viviendo simplemente, y creo que yo lo decía en un devocional, estoy yo en la fase rimas, ¿sí me entiende? En la fase 1, que es la fase rimas. ¿Cuál es la fase rimas? Esta es una silla, rimas. La fase rimas es cuando simplemente yo me vuelvo cristiano de silla. Ay, qué rico. Me siento, escucho la prédica. Aleluya, gloria a Dios. Amén, sí, Señor. Y me sé 3, 4 canciones. Y se terminó el culto. Y me voy para la casa. Y cuando llego a la casa, ve, ¿qué predicaron hoy? No, el culto estuvo buenísimo. Y las canciones, no, buenísimas. ¿Y qué más? No, el pastor ha hecho unos chistes buenísimos. ¿Y de qué predicó? No sé, no me acuerdo. Pero estuvo bueno. Estuvo bueno. Esta es la fase rimas. Cuando yo estoy aquí, vengo a la iglesia, escucho una palabra, me preocupo por mi salvación y ahí me quedo. Y de ahí ya no pasa nada más. Entonces, ¿qué sucede? Pasan los días, pasan los meses, pasan los años y yo ahí y no veo milagros, no veo respuestas. Pero hay otras personas que pasan de la fase rimas a la fase del servicio. Pastor, yo quiero servirle al Señor. ¿Qué hago? ¿Usted está yendo a un grupo familiar? No, empiece a ir a uno. ¿Usted ya hizo el CEFI? No, empiece a hacer el CEFI. ¿Ya hizo la clínica del alma? No, inscríbase y haga la clínica del alma. ¿Usted qué sabe hacer? No, es que yo sé manejar muy bien el computador. ¿A usted le gustaría trabajar en audiovisuales? De una. Entonces pasa de la fase rimas, diga conmigo, fase rimas a la fase del servicio. Y cuando tú sales de aquí a la segunda fase, inmediatamente tu fe cambia. Ya no es una fe pequeña. Porque usted para qué necesita fe si está aquí en la rimas. ¿Para qué? Pero ya en la segunda fase, escúcheme por favor, usted ya empieza a ir a un grupo familiar. Se traslada al grupo familiar. En el grupo familiar el líder ora por los enfermos y usted empieza a orar. Ya luego el líder le dice a usted, le voy a dar unos privilegios. Ore usted inicialmente. Haga usted el proverbio. Ya empiezan a dar, ya su fe empieza a crecer. Y ya usted empieza a entender
que usted en el reino de Dios es súper valioso. Pasa de ser valioso a ser súper valioso. ¿Cómo así, pastor? Porque usted ya empieza a orar por los demás. Y ya luego se añade un ministerio de la iglesia. Así que yo soy de audiovisuales. Y ya mi nivel empieza a crecer. Ahora yo estoy en el CEFI. Ya empiezo a estudiar. Estoy en la clínica del alma. Empiezo a desarrollarme. Entonces pasa del servicio, perdón, de rimas al servicio. Y allá hay un gran ejército. Pero luego viene la otra fase. Digan conmigo, en la fase del liderazgo. Entonces pasa esa persona al liderazgo. Porque, y no es que, ay, es como es tan amigo del pastor y lo invita a tomar café con pan. El pastor lo promovió al líder. Hay gente que piensa así. No sé, como ella es la amiga de la pastora. No, es la pastora, de mejor dicho, ya en esto la pone de copastora. No, ya se le ven unas cualidades. Venga, hermano, vamos a pulirlo más. Hay un seminario de homilética. ¿Usted quiere aprender a cómo armar un sermón? Hágale. Yo me meto ahí. No sé predicar, me da miedo. Eso lo he hecho coger un micrófono, pero le hago. Y empieza a venir a unas clases, aparte de las del CEFI. Una preparación, clases pastorales, en fin, ya pasa de rimas, diga conmigo, rimas, servicio, liderazgo. Y ya esa persona empieza a fluir. Y esa persona se le acerca a uno y le dice, uy, pastor, fíjate que la semana pasada estaba donde mi suegra y estaba enferma. Y yo ya pensé que se iba a ir. Pero oré por ella. Como yo amo a mi suegra, oré por ella. ¿Por qué se ríe? Ah, los pillé. Oré, necesita la clínica del alma. Oré por ella. Oré por ella y se sanó. Yo, qué bueno. Pastor, y eso no es nada. Fíjate que en el trabajo había una compañera que tenía un dolor de cabeza. Y yo le dije, ¿usted quiere que llore por usted? Ay, sí. Y oré por ella y se sanó. Y esa persona, Juan, no se ha dado cuenta que Dios la está usando en sanidad. Y eso se llama el don de sanidad. Y ese don de sanidad se lo dio el Espíritu Santo. Pero como ella está empezando y no entiende, entonces uno como pastor que ha recorrido un poquito, uno dice, hermano, es que tú tienes el don de sanidad. ¿Yo? Sí, usted. Ah, bueno. Entonces ya empieza a fluir. Y el nivel de unción y el nivel de fe, diga conmigo, empiezan a crecer. Entonces ya viene el liderazgo de esa persona. Ya empieza a dirigir un grupo, ya empieza a dirigir una red, ya empieza a dirigir un ministerio. Entonces sí ve, pero aquí en la teoría se escucha fantástico. Se escucha como que, ¿cierto? Como que ese proceso duró semanas. Ese proceso puede durar meses y años, pero no depende de Dios, depende de nosotros. Porque hay personas que están acá en la fase del servicio y de un momento a otro, estoy cansado, bebé. Voy a tomar unas vacaciones. Y se devuelve, ¿a dónde? A Rimas. Y perdió todo lo que había construido y alcanzado. Hay otros que están acá en el liderazgo y se devuelven. No, yo entrego el liderazgo. Y se quedan en el servicio. Y pierden el nivel. Miren, yo siempre quiero poner ejemplos porque así es un poquito más fácil. Ahorita en el mundial pasado,
muchos se sorprendían, ¿no? Del nivel todavía. Obviamente, ya uno entiende que no es lo mismo, pero se sorprendían la manera como Cristiano Ronaldo, como Messi, como Modric y otros jugadores que, hermano, que llevan más de 20 años, todavía se mantienen en un top alto y siguen siendo referentes. Y aunque para ellos terminara tal vez el mundial, pero vienen otros torneos. Y uno veía ese Cristiano Ronaldo cómo corría, ese Messi cómo corría, ese Modric y otros jugadores veteranos. Y uno dice, hombre, y veía unos jóvenes de 24 años pidiendo que cambio. Y uno dice, ¿y este penado qué? ¿Y sabe a qué se debe eso? A la mentalidad y al mantener el nivel. Diga conmigo, mantener el nivel. Esa gente siguió entrenando como si fuera la primera vez. El líder que está acá no puede perder su nivel, porque esto no se trata de un partido de fútbol, se trata de las almas, se trata de los niveles de unción, de bendición, porque hay un enemigo que se llama Satanás y el diablo conoce muy bien eso. Al diablo no le asusta que usted sea líder, que usted tenga cargos, no. Él ve su nivel de compromiso y de espiritualidad con el Señor. Por eso él quiere que usted retroceda, porque cuando usted retrocede, no solamente está cediendo terreno dentro del ministerio, sino que usted está cediendo terreno en todas las áreas de su vida, en todas las áreas, porque usted ya se acostumbra. Yo me acuerdo que cuando antes de enfermarme yo entrenaba y mi entrenador me decía, así esté cansado, pero venga, tenemos que enseñarle a la mente, escúcheme, disciplinar la mente, que la mente se dé cuenta que usted no va a renunciar tan fácil. Porque cuando usted se acostumbra a renunciar tan fácil, así usted va a ser para toda la vida. Y la Biblia dice que el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Por eso es que usted ve que esa gente nunca logra nada en la vida. Deja todo iniciado porque es inconstante. Y uno lo dice, uy, cómo arrancó. Wow, en enero eso no faltaba nada. Eso estaba en todo. Pero ya en julio no, ni se volvió a ver. Se congrega por acá 15 días, llega tarde al culto, es el primero que se va, nunca viene a las convocatorias, a nada. Yo no sé, pero ¿qué le pasó? Y empieza, es que la iglesia ya no es la misma. Los hermanos ya no son lo mismo. El pastor ya no es el mismo. Obvio, sí, no somos los mismos. Para usted, porque usted fue el que cambió. No, no sé si me hago entender. En vez de decir, la iglesia no es la misma, diga, yo no soy el mismo. Es eso, mami. Es como cuando uno se engorda, ¿sí o no? Pero es culpa suya y que usted me sirve de platado de arroz. Y la esposa le dice, ¿usted para qué lo come? O empieza usted a medirse la ropa y no le queda buena. Uy, mira esta ropa, ya no me queda buena. Tiene dos opciones. O compra una más grande o adelgaza. En estos días yo tenía esa batalla, se los confieso. Hay como 3 meses. No cabía en las camisas. No sé si es en serio, hermano. Hay que confesar el pecado para ser libre. Oiga, esta camisa no me la podía poner. Me cerraba, Carmen. Y sudaba yo no me entraba. Y la pastora toda linda le dice, tranquilo, mi amor. Mañana vamos, yo le compro una más grande. Entonces, en serio. Y el pantalón no me cabía. Yo no. Y siempre bajaba con parecía pirulino, ¿no? ¿Usted sabe pirulino? La misma camiseta y el mismo pantalón.
Y ella me decía, pero mi amor, usted se lo puso. ¿Qué quiere que haga? No me quedan buenos. Y escúcheme, me dijo, tranquilo, mi amor, yo mañana voy y le compro unas más grandes. Pero no me lo dijo en broma, no, me lo dijo así. Entonces yo la quedé mirando y le dije, no, no. Yo me dijo, ¿por qué si no cabe ahí? Mire, mire cómo está luchando. Mire, ya se acabó de bañar y otra está bañada en sudor, ya no le queda bueno. No me compre, porque yo creo que voy a adelgazar y voy a volver a caber en la camisa. Ella me quedó mirando así como que, tan lindo el gordito. Sí, y eso para mí fue un desafío. Y yo dije, hasta aquí le llegó su gordito. Sí, porque uno tiene que llegar a un momento en la vida que usted tiene que decir no más. Aló, dígale a su vecino, dígale, tú tienes que decir no más. No digas, pero dígaselo, es en serio. Y empecé, Elki, bajémosle aquí un poquito, bajémosle aquí otro poquito, bajémosle aquí, hagamos esto, hagamos un poquito más aquí. ¿Sabe cuál es la alegría, amigo mío? Usted también la ha sentido igual que yo. Y la de todos, ¿no? Cuando usted se vuelve y se coloca la camisa y le quedó buena. Ay, qué rico. ¿Sí o no? Diga la verdad, ¿no? Ah. Y yo dije, ay, hay resultado, mira, pero todo está en uno y lo mismo pasa con la fe. Lo mismo pasa con el ministerio. Mire lo que dice la Biblia. Entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galad, dijo acá, vive Jehová Dios de Israel en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Y vino a él palabra de Jehová diciendo, apártate de aquí y vuélvete al oriente y escóndete en el arroyo de Querit que está frente al Jordán. Beberás del arroyo. Y yo he mandado a los cuervos que te den allí de comer. Y él fue e hizo conforme a la palabra de Jehová, pues se fue y vivió junto al arroyo de Querit que está frente al Jordán. Todo esto es profético. Y los cuervos le traían pan y carne por la mañana y pan y carne por la tarde y bebía del arroyo. Pasado algunos días se secó el arroyo porque no había llovido sobre la tierra. Viviendo por fe. Recuerda que Dios funciona por medio de la fe. Por eso decimos y afirmamos que fe es creer en algo hasta que yo lo vea manifiesto. Y esa va a ser la palabra rema para usted esta semana. Creer en algo. ¿Qué quiere creer usted? Usted tiene que creer en esa meta hasta que se haga manifiesta. Y cuando uno piensa en esa meta, como yo te decía, uno dice, no más, ya no más con esto. Y quiero ponerlo en contexto. La Biblia habla de un rey perverso llamado Acab, de un rey malvado. Se casó con una princesa sirofenicia, o sea, extranjera, con Jezabel. Se casó con ella. Y la Biblia dice que todas las costumbres sirofenicias, o sea, idolatría, paganismo, ocultismo, brujería, hechicería, todo desorden sexual, maldad, la compra de la conciencia, enredar al liderazgo, en bajar el nivel espiritual de los líderes, de los profetas, de los sacerdotes, todo eso pertenece al ministerio de Jezabel. Jezabel enfría los ministerios. Jezabel compra las conciencias de los ministerios. Jezabel es la que seduce a la iglesia para que no se enfrente a Satanás. La debilita. El espíritu jezabélico debilita a la iglesia. ¿Y cómo? No solo a través del pecado, obviamente, es una de las razones, pero comienza a atacarla con persecución, con miedo, con temor. Te hace creer
Que no, venga, venga. No, 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 no sea tan religioso, no sea tan fanático. No, es que eso era antes. Ahora estamos en la gracia. O sea, como que la gracia fuera una licencia para pecar. Entonces el espíritu jezabelico nos hace ver a nosotros que tenemos que ir más despacio frente a las cosas de Dios. Y nos enreda, nos debilita, nos expone frente al mundo. Y el miedo es que como a nadie le gusta que lo critiquen, que lo señalen, que lo ataquen y lo persigan, entonces, ¿qué pasa? Nos quedamos callados y ya no queremos hacer cosas para que la gente hable mal de nosotros. Dejamos de predicar. Ay, ya cállese, hablando a babosadas. Ya no, deje de hablar tanto de religión. Y entonces le hacen el bullying en la familia, en el colegio, en la universidad, en el trabajo, y usted se queda callado y no vuelve a hablar de Cristo. Ay, que viene a hablar. Mire, una de las estrategias que utiliza Jezabel es la persecución. Mire, le voy a explicar algo, porque es bueno ponerlo en contexto. Ese espíritu llega, por ejemplo, a alguien, por ejemplo, Brian, y todo el mundo está pendiente de Brian en el trabajo, en la familia, en el barrio, donde sea, porque él sin saberlo y sin quererlo y sin pretenderlo, se convierte en un ejemplo para todo el que lo rodea. Porque eso es lo que hace el Espíritu Santo con los hijos de Dios. Te convierte a ti en un ejemplo. Así tú no quieras hacerlo. Pero la gente te va viendo. La gente dice, es que esta es buena paga. La gente dice, es que este no dice groserías. La gente dice, este siempre habla con la verdad. La gente dice, es que este nunca llega borracho. La gente dice, este nunca llega drogado. La gente dice, aló, ¿están conmigo? Y si tú sin pretenderlo te conviertes en la voz profética de tu comunidad, donde tú estás, aún en el gimnasio, porque tu testimonio es intachable y eres testimonio. Pero viene la persecución y cómo. Resulta que ese día tú dijiste algo, te enojaste. ¡Ay, es que cristiano! ¿A cuánto les ha pasado eso? ¡Ay, es que cristiano! ¡Ay! Y entonces, ¿qué pasa? El hermano se achanta, se mengua, se apaga. Una vez alguien me decía eso. Uy, pastor, fíjate que me dijeron eso. Yo dije, no, utilícelo como una contraataque. ¿Cómo así? Dígale, sí, dígale así. Dice que cristiano no, dice que cristiano no. Cristiano. Y dele gracias a Dios que soy cristiano. Porque si no fuera cristiano, usted ya no tendría la cabeza en esos hombros. Aló. No es en serio. O es que cristiano. No, dice que cristiano no. Soy cristiano, me equivoqué. Ay, pero me equivoqué. No, dice que no. No, nosotros nos equivocamos. Pero dele gracias a Dios que voy a una iglesia. Dele gracias a Dios. Porque o si no, usted le hacen trasplante de muelas. Dele gloria a Dios. Que la gente lo clama. Soy cristiano. Y porque soy cristiano, que Dios lo bendiga, hijo de fariseo. ¿Cómo así? No, Dios lo bendiga, hijo de Caín. Pero a veces la gente quiere jugar con nosotros. Pero el hecho de que tú te defiendas, no es que está. Hay gente que dice, es que hay que poner la otra mejilla. No, ese está mal enfocado ese texto. No, poner la otra mejilla no significa eso. Es responder con mansedumbre. Y la gente se da cuenta que tú eres un hijo de Dios. Es responder con templanza, con autoridad, pero también con amor. Y entonces, ¿qué sucedió en esta historia?
llegó un momento en que Elías dijo no más. Diga conmigo, no más. Porque el pueblo había decaído espiritualmente, moralmente. El pueblo ya no adoraba a Dios como antes. Y cuando eso pasa, alguien tiene que intervenir. Y yo le digo a Dios, Señor, que ojalá yo sea ese alguien. Que yo sea ese alguien. Porque a veces cuando como todo va en silencio y todo el mundo va para abajo y nadie dice nada, ay, no sé, para no perder la amistad. Es que esto no se trata de perder amistades. Esto se trata de que su alma no se pierda. Se trata de eso, iglesia. Venga, usted está equivocado. Mire, usted no sabe cuántos enemigos me he ganado yo dentro de la misma iglesia. Me saludan porque soy el pastor. No, es en serio. Porque si uno le digo, hermano, tal cosa, usted, ay, pero pastor, no, hermano, esto. Se quedan callados. Y desde ahí cambian con uno. No, es en serio. Ya. Y pasan. Y uno apenas los ve. No, güey, ¿qué vamos a hacer? No se enoje conmigo. Si alguien te llama la atención, no te enojes con él. Enójese con el diablo y enójese con usted mismo. Hombre, yo me estoy equivocando, sí, señor. Sí, venga. Eso hizo Elías. Elías vio que el pueblo se había degradado, que el pueblo había menguado, que había decaído. Y Elías dijo, esto no puede seguir así. Y de una entra al palacio del rey. ¿Saben? Mi papá tenía un dicho, mi padre. Él me decía, mi hijo, es que la culebra se mata por la cabeza. Usted necesita algo, hable con el jefe, hable con el que está organizando. Porque si usted va y habla con el que está abajo, se le olvida y nunca llega arriba la información. Pida audiencia, decía mi papá. Que eso hizo Elías. Mira el versículo 1. Entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galad, una provincia, Tisbet se llamaba la provincia. Y esa provincia Tisbet era la más pequeña, insignificante de Israel. Dice, y entró acá, vive Jehová, Dios de Israel. Y le recordó que el Dios de Israel es Jehová. No era ni Jezabel, no era Baal, no eran los demás. Dicen cuya presencia estoy. Yo tengo que vivir en la presencia para no bajar el nivel. Mire que todos habían bajado el nivel menos Elías. Todos habían dejado de servir menos Elías. Elías es el tipo de hermano que pase lo que pase en los problemas, sigue fiel en el ministerio. Pase lo que pase, sigue fiel en la iglesia. Se le cae la casa, pierde el trabajo, ¿cierto? No le va bien en los negocios y encima la suegra va a vivir con él. O sea, me refiero, ay, Dios mío, tengo que alimentar a mi suegrita. Se preocupa. ¿Por qué son así? Diré que usted que tiene con la suegra, nada. O sea, todo le llega, pero nunca baja el nivel. Díganle a su vecino, nunca bajes tu nivel. Nunca lo bajes. Y Elías se mantuvo en la presencia de Dios. Se mantuvo fiel a Dios. Porque es que al final de los tiempos, usted y yo le tenemos que dar cuentas a Dios. Hermano, a mí me pueden venir mis autoridades, me pueden citar de Bogotá y yo decir, yo he hecho esto. Y ellos qué pueden decir, bueno, pastor, siga adelante, ya. Pueden venir a hacer una investigación, sí, ¿verdad? Repartimos esto, tenemos estos grupos, estamos trabajando con todo lo que usted nos pide. Bueno, pastor, ya. Bien. Pero el que conoce mi corazón, el que pesa mi espíritu y el que al final me va a tener que medir todo es Dios. Aló. Porque yo puedo engañar a los hombres.
pero a Dios jamás. Vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy. Y es que esto es increíble. ¿Por qué? Porque la fe es tan importante, porque la fe nos enseña a obedecer. Usted tiene fe, usted es un hombre obediente. Usted tiene fe, usted desarrolla la obediencia. Si su líder lo cita, usted llega. Si su pastor, su pastora le habla, usted llega. Si una autoridad le habla, usted llega porque usted se vuelve obediente. Si su jefe le dice algo, usted dice sí, señor. ¿Por qué? Porque es un hombre obediente. Porque es un hombre de fe. Elías llegó allá, desafía los poderes satánicos y dice: no habrá lluvia ni rocío en esta tierra sino por mi palabra. Y luego viene en el versículo 2, palabra de Jehová, y le dice: apártate de aquí y vuélvete al oriente y escóndete en el arroyo de Querid que está al frente del Jordán. Le menciona 3 puntos proféticos en este versículo 3: el oriente, el arroyo de Querid y el río Jordán. ¿Qué tan tremendo es esto? ¿Y sabe por qué? Porque Elías entendió que un acto de desobediencia había llevado al pueblo hacia la maldición. Eso es lo que hace la desobediencia. Nos lleva rumbo a la maldición. Y todo Israel estaba bajo maldición. El rey Acab estaba frente a un profeta desconocido por él, porque Elías no estaba en la nómina de Jezabel. Dicen los historiadores que Jezabel tenía una lista de todos los profetas y sacerdotes que habían en Israel y a todos los compraba. Les daba regalos, detalles. Entonces, ¿qué pasa? Ay, no es que somos amigos. Entonces, es que yo veo que está mal. Entonces, más bien no le digo nada para no perder la amistad. Oh, antes, por el contrario, gracias por los zapatos que me diste, Gladys, pero tengo algo contra ti. Tan, 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 tan. Eso hace un verdadero amigo. Aló. Usted hizo eso. ¿Usted por qué se está comportando así con la hermana? Usted sí fue grosera. Ay, yo sí, usted. Ay, pastor. Vaya y arréglese con ella, pida perdón, haga algo. Elías no pertenecía a esta lista. Era un profeta desconocido para el rey, pero conocido por Dios. Aleluya. Y eso es lo que usted tiene que buscar, que Dios te conozca. A veces decimos: quiero conocer a Dios. No, más bien que Dios me conozca a mí. ¿Cómo así, pastor? Estoy hablando de forma figurativa, metafórica, para que me entienda. Señor, aquí estoy yo tal cual como soy, con miedos, con temores, pero este soy yo, Señor. Todavía tengo problemas de ira, pero este soy yo, Señor. Quiero servirte. Señor, aquí no hay hipocresías, aquí no hay fachada. Este soy yo, el loco de siempre, pero con camisa y pantalón. Aquí estoy, Señor. Soy el mismo que te sirve acá, como el que te sirve allá en pantaloneta y chanclas. Este soy yo, Señor, que no tengo nada que mostrarle a la gente cosas que no soy. ¿Sabe cómo se llama eso? Transparencia. Y es por eso que hoy la gente no quiere saber nada de las iglesias, porque las iglesias no están siendo transparentes. Elías estaba dando una cátedra de transparencia. Él sabía que estaba confrontando el pecado del rey, yugo desigual, idolatría, paganismo, desorden sexual, etcétera. Y Elías le declara las consecuencias de esa fe. Dice: por mi palabra. O sea, la palabra de él tenía autoridad para cambiar esa situación. Cuando tú caminas en obediencia, en fe, en la presencia de Dios, tus palabras son palabras de autoridad en el mundo espiritual. ¿Te acuerdas? Y con esto quiero terminar. Que te había hablado de 3 puntos proféticos. Y esos puntos proféticos están en el versículo 3. ¿Cuáles son? El oriente.
¿Sabe? El oriente. De acuerdo a las enseñanzas, el oriente representa la esperanza, porque el sol siempre va a salir por el oriente. Siempre, siempre. Y de acuerdo a las tradiciones, el oriente representa la esperanza, el amanecer, un nuevo comienzo. Vienen cosas mejores y no son frases de cajón. No, señor. Hoy estamos frente a un mundo que está perdiendo la esperanza. ¿Sabe por qué la iglesia está cansada? Porque el diablo le robó la esperanza a la iglesia. Le tumbó la fe a la iglesia. Y hoy usted ve creyentes desesperanzados, creyentes temerosos, miedosos, incrédulos. Pero yo vengo de parte de Dios a decir que Dios no se ha olvidado de sus promesas, que estamos delante de un Dios que es fiel, delante de un Dios que es misericordioso, que nos provee, que nos cuida y que nos seguirá cuidando y que seguirá proveyendo a pesar de, porque Dios no se ha olvidado de ti. Cuando dicen amén, Dios no se ha olvidado de ti. Viene lo segundo, el arroyo de Kerit. Kerit. La palabra Kerit en hebreo significa tallar, limar, cortar, pulir. Eso significa Kerit. Y Dios lo llevó allá, a ese arroyo de Kerit, porque Dios lo iba a pulir más todavía. Porque en este capítulo 17 es donde conocemos a Elías, nosotros. Pero Elías jamás se imaginó que a partir de ahí se iba a convertir en un referente. Diga conmigo, referente para el pueblo de Israel y para la iglesia. El profeta Elías. Él jamás se iba a imaginar, Jessica, que Dios lo iba a usar para resucitar muertos. Jamás iba a imaginar, Yamari, que Dios lo iba a usar a él para que el fuego descendiera del cielo. Él jamás iba a imaginar, Elena, que Dios lo iba a utilizar a él para ungir reyes, sacerdotes. Y eso jamás pasó por la cabeza de Elías. Pero por la cabeza de Dios sí. Y yo quiero también decirte algo aquí. Tal vez por tu cabeza nunca han pasado imágenes ni cosas sobrenaturales que Dios ya tiene preparado para ti, para mí. Y Dios quiere usarnos de una manera gloriosa, de una manera sobrenatural. Pero Dios tiene que llevarnos a nuestro propio querido. Allá pulirnos, tallarnos, lijarnos, quitarnos lo que no es de nosotros. ¿Sabes por qué Dios nos lleva al desierto? Dios me lleva al desierto para quitarme lo mío y empezarme a darme lo de Él. Dios me lleva allá y allá donde yo aprendo que el único que siempre va a estar a mi lado va a ser el Señor. Que aunque yo dude de mí mismo, Dios nunca va a dudar de mí. Allí en el desierto aprendo que yo valgo para Dios. No por el título que tenga, ni por los dones y talentos, sino porque yo soy su hijo. Y el Hijo de Dios permanece. El Hijo permanece. El Hijo. Usted se vio la posesión del presidente hace 15 días ya. ¿Se la vio o no se la vio? Usted vio la hija de él, la menor. ¿Cómo es que se llama? Francesca. ¿Sí la vio? Que ella cogió el bastón de mando. ¿Sí o no? Mi esposa me dijo, amor, ¿qué es eso? Es el bastón de mando. Que lo acredita como la autoridad suprema de Colombia, como presidente, como el jefe de las fuerzas militares de Colombia. Ese es el bastón de mando. Y ella lo cogió. Bueno, aquí no hay uno,
pero pásame el lapicero, por favor, gracias. Cogió a ella y la niña era jugando así y cogía de coso, de bastones y lo movía y ella dando vueltas y ellos la miraban, la abrazó. Vaya que un soldado haya hecho eso. Ay, Dios mío, bendito. Vaya que otro ministro haya hecho eso. Padre celestial. Aló. Quiero que me comprenda este ejemplo. Ni más ni menos. Ahí está. La hija estaba ahí. Y la hija corría ahí. Y el papá era hablando y la hija era ahí jugando. Y se sentó, y se sentó. Y luego se paraba, se reía, daba vuelta. ¿Sabe por qué no la bajaron de ahí? Porque era la hija. Y es lo que Dios quiere con nosotros. Que usted también juegue en el altar con papá. Que usted camine con papá. Que usted se ría con papá. Que usted se alegre con papá. Que usted le diga que tú eres mi papá. ¿Sí me hace entender? El hijo no pide permiso. Ella cogió el bastón de mando, el papá tenga. ¿Sí o no? ¿Y qué dice papá? Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes que tú no conoces. Ese es papá, cuando dice amén. Denle un fuerte aplauso a papá. Yo tengo que ir a mi propio que. Y luego viene el Jordán. Y le dijo que está frente al Jordán. Elías se paró y miró el Jordán. Y el Jordán significa un antes y un después. Cuando el Señor te pula y el Señor te da, ya tú miras a tu pasado y dices, yo no puedo ir al de antes, porque yo atravesé el Jordán. ¿Por qué Jesús tuvo que haber sido bautizado en el Jordán? Porque él ya no podía mirar como si él fuera un carpintero. Él ya tenía que caminar de ahí en adelante como lo que él era, el Hijo de Dios en la tierra. Por eso cuando él sube del Jordán, los cielos se abren. Viene el Espíritu Santo y una voz del cielo que dice, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. ¡Wow! Tremendo. Pero eso se dio en el Jordán. Eso no se dio en Jerusalén cuando él era niño. Ni siquiera Julián en el nacimiento. No se dio a los 12 años cuando estaba en el templo. No se dio. Ni siquiera cuando estaba en 40 días de ayuno y oración. No. Fue en el Jordán. Porque en el Jordán tomo la decisión. O sigo o me devuelvo. Pero aquí no hay tiempo de estar un pie allá y otro acá. Hoy sí, mañana no. Hoy sí, mañana no. Porque el Jordán te lleva. El río te lleva. Tienes que atravesarlo. Y Elías estaba fortaleciéndose frente al Jordán. En su querer, recibiendo la comida de cuervos, ocultándose, apartándose del pecado y preparándose para seguir sirviendo a Dios. Eso es lo que Dios quiere de nosotros.